¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Anthony Romero, a Kangaskhan a nivel 50 en la Liga Master, con 165 en el ataque, 151 en la defensa y 208 en el HP. También es lo que más me gusta. Y si te preguntas, Josedu, ¿por qué tener un Kangaskhan al nivel 50? Porque tiene una mega evolución y me encanta porque su hijito o su hijita salen ya de ese nidito que tiene y los dos se enfrentan con los demás pokés. Así que de igual manera tener una mega siempre es algo bueno. Bofetón, lodo, triturar y puño incremento, y hace su aparición Kangaskhan porque puede resistir. Al ser un Pokémon de tipo normal es doblemente resistido a los ataques tipo fantasmas. Debilidades, lo único que tiene es a lucha. 50.000 polvos estelares y 50 caramelos, lo hace muy bien. Lanza puño incremento solo para que el Bofetón lodo pueda doler más, porque triturar igual le hace súper eficaz. El rival sabe de que no puede hacer mucho y que solo le queda un Pokémon para que pueda hacer maravillas, pero igual puede seguir resistiéndolo. Bofetón lodo es lo mejor que tiene, no es muy efectivo, le echo la mitad de la vida y se lo farmea a básicos. Teniendo dos escudos, todo va a depender del último poke y sale Metagross. Le puede lanzar igual triturar porque tiene esa parte de tipo psíquico y le puede ser súper eficaz, pero no se quiere arriesgar el rival sabiendo de que puede lanzarle. Hoy no puede ser a básicos. ¿Cómo le hace Bofetón lodo? Si tan solo tuviera un mejor básico sería muchísimo mejor, porque tiene un gran aguante. Y Bofetón lodo, si es que se demora un poco más, lo mejor hubiese sido un disparo lodo, pero lo ha bajado casi todo a Metagross y se ha bajado a un Giratina. Entra Groudon solo para las risas porque esta partida está más que ganada, que le pueda lanzar lo que tiene. El puño meteoro es toda la vida para Groudon y al último le queda Dialga para que pueda farmeárselo. Ya ninguno de los ataques es efectivo porque tiene dos escudos. Puede lanzarle terremoto, puede lanzarle puño meteoro, cualquiera igual lo puede resistir porque tiene los escudos. No puede ser, se me lengua la traba en el primer combate. Esto no sucedía desde hace como 3 o 4 videos. En el segundo combate tenemos Snorlax versus Groudon. Lo puede hacer muy bien con terremoto, a pesar de que puede aprender también el enfado, puede aprender el terremoto. Lo que puede tener es el golpe cuerpo, que es un daño neutral, y el fuerza bruta ni de chiste le puede lanzar porque si no se nerfea y pues estaría en una mala posición empezando Elite. Detrás tiene Kangaskhan y sería mejor poder enfrentarse quizás con ese Bofetón lodo y el puño incremento que puede prender para Snorlax, pero ustedes ya me entienden. Lo que espero es que pueda lanzarle un terremoto más antes de que pueda finiquitarlo, porque va a necesitar Snorlax 2 golpe a cuerpo para ganar esto, porque no va a poder hacer mucho. Le lanza fuerza bruta para asegurar y ahora sí ya puede lanzar el puño fuego y le hacen el cambio rapidísimo a Yveltal, porque era un Pokémon de tipo siniestro volador, así que el único que conozco así actualmente en esta Master sería Yveltal, que le puede lanzar todo. Puede tener el onda certera, está bien. Puede serle súper eficaz también, así que tener mucho cuidado con los básicos que ha contado. Quizás sería necesario para que pueda escudar, pero termina con el baiteo siendo un pulso umbrío. Cabeza de hierro es suficiente para que pueda llevarlo de encuentro. Si es que lo escuda, es porque el rival definitivo le va a lanzar el onda certera. Es casi algo así como un: yo sé que me vas a lanzar esto, así que necesito escudar. Y con lo mínimo que le ha quedado, lo está dejando pasar. No quiere arriesgarse, quiere guardarse el último escudo, quizás para que pueda tener a Kangaskhan, o si no, para que pueda tenerlo para su siguiente cosa, que no creo, porque Groudon está muy debilitado. Al menos lo está farmeando, que eso es bueno para tener un triturar o un puño incremento dependiendo del poke. Vuelve Snorlax para que le pueda ser súper eficaz y tener mucho cuidado, mucho ojito a lo que te puede lanzar, porque ya vimos de que tiene golpe cuerpo y tiene fuerza bruta. Hace el cambio muy rápido a Mewtwo. El onda mental sí le va a doler a Kangaskhan, así que tener que utilizar el último escudo ya es necesario. Triturar le puede ser súper eficaz, pero como se dan cuenta en la infografía, 165 en el ataque no te asegura mucho que sea un gran poke con eso en el ataque. En el ataque sí aumentas la mega. Ahí sí vas a tener un muy buen poke, aún conservando tus estadísticas que tienes en la defensa y en el HP, pero en el ataque donde debe aumentar un montón. Sobre todo que le puedan dar otro ataque adicional que pueda aprender, sería muchísimo mejor. En este combate se perdió, pero no cayó en la risa, sino de que en verdad Kangaskhan sí, como que puedo verle una luz al final del túnel, si es que llega a tener la mega evolución, que no hace falta esperar hasta el otro año, porque ya puede estar a próximo de que nos puedan dar un nuevo legendario, una nueva mega, porque desde hace tiempo no nos brindan una, y con todo lo que está pasando dudo que lo vayan a hacer ahorita, sino que lo vayan a hacer en el mes de septiembre o octubre. Todo eso hay que esperar a ver qué es lo que puede tener. Aquí lo tiene con el disparo lodo, mientras que el Groudon del rival lo tiene con el cola dragón, que hace muchísimo más daño, y también casi está en la parte que puedan farmear al mismo tiempo, y eso sería mejor para ambas partes dependiendo qué ataques pueda lanzar. Cambia muy rápido a Kangaskhan. Esto sí, este terremoto le va a doler muchísimo a Anthony, que le puede lanzar el terremoto. Ay, 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 le ha quedado el cuarto de vida, pero igual se ha resistido a que pueda lanzarle un triturar con 1 de vida. Con lo que ha tenido, ya lo tenía preparado, que le puede lanzar el excelente. Y se preguntarán, Josedu, ¿por qué tiene 2915 si tú en la infografía pones 2924? Porque lo tiene 15, 14, 15 y es un Pokémon suerte. Así que bueno, ya lo ha tenido preparado y eso es lo que nos ha podido
brindar, pero eso no le quita nada. Un par de puntos menos no le hacen imposible a lo que puede tener Kangaskhan. Genial, excelente, puño fuego, y ya lo tuvo preparado. Y al final sale Dialga, que le llegue a lanzar terremoto, que le puede hacer súper eficaz porque detrás también tiene su propio Dialga. Y todo va a depender de qué ataque puede lanzar, si es que lo tiene con Cometa Draco o no. Hace el cambio rapidísimo y puede llegar antes. Solo le ha lanzado un par de básicos, así que no llegue con el baiteo de que puede hacer un Cometa Draco. Puede ser que sí, puede ser que no. Se ha quedado con el escudo necesario y le lanza Cometa Draco, que es toda la vida y ya no hay nada por hacer. Hubiese utilizado el último escudo. Le cambian a Melmetal para darle esperanzas, cosas que no va a llegar porque le hace súper eficaz y solo lo ha utilizado a Melmetal como un escudo más por si no hubiese llegado, cosa que lo veo nulo, que sí, en verdad hubiese llegado. Utiliza el escudo solo para decir estuve presente acá, no me van a bajar así por así. Voy a utilizar mi doble escudo, voy a hacer de que el rival sepa de que solo me ganó con un poke y no me pudo ganar con más. Y uy, ¿qué pasó? Se quedó pegado. El rival se quedó pegado. Ok, después de haber visto esto, story time. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento, espero que tú también hayas pasado por esto, de que el rival a mí ya me había ganado, me había lanzado el ataque que era ya lo crucial para que me gane, y al final se queda en el circulito de la Pokébola en la parte superior izquierda, en ese círculo blanco que gira y gira y gira y gira así un buen rato, y al final era cuestión de que al rival se le había ido el internet, no me había hecho ni cosquilla porque además su ataque me iba a ser súper eficaz. No me quitó absolutamente nada, me lengua la traba por segunda vez y yo termino lanzando el ataque que me dio la esperanza de ganar, como en este caso se queda pegado y era porque al rival se le había ido el internet. No sé si le cerraron el juego, qué habrá pasado, se le fue la luz y estuvo conectado con el celular, muchas cosas que siento de que ha pasado, y así pues a mí me ha pasado, capaz a ti sí, de que el rival te lanza un ataque y no te hace nada, por más de que no escudes, no pasó nada, no te lanzó nada en el ataque. O si no, tú lanzas un ataque y no le hizo nada al rival y el escudo sigue intacto, es por el internet. Así que eso me ha pasado a mí, es un story time que he querido compartir con ustedes. Solo le lanza el terremoto porque bueno, entre puño fuego y terremoto, al menos terremoto hace un poco más. Ninguno iba a ser muy efectivo, pero uno mejor que otro para nada. Utiliza el último escudo, si es que puede ser así, pero le lanza triturar, daño neutral, como resiste. Le puede lanzar triturar, pero no va a poder hacer mucho más porque le va a lanzar el ataque. Y pues bueno, este combate no sé cómo la va a ganar. Sea como sea, lo veo casi imposible porque le queda sus 3 pokés, encima le queda un escudo y ahora 2 farmea demasiado rápido. Es aquí a donde me voy, de que pues le vieron dar un bofetón lodo, pues algo mejor para que pueda servir mucho más. Aprende mucho más ataques, aprende enfado, aprende terremoto, pero si te das cuenta, si para un triturar se demora una vida en que pueda llegar y estás gastando los escudos, lo veo innecesario que puedas llegar hasta un gran ataque, a menos de que puedas solventarlo con otros equipos. Y bueno, la Master sí está muy fregadita para que puedas hacer eso. Vamos con el siguiente, donde veo que puede empezar bien y a la vez no también, porque puede tener romperrocas que va a ser un daño neutral muy considerable, así que necesita lanzar el bola sombra como sea, que vaya a utilizar su primer escudo, o si no, que también puede hacerle demasiado daño, más de la mitad de la vida, eso sería preferente, y no puede hacer el cambio por otro porque sé que lo tiene con el ataque de tipo tierra en el básico, pero necesita hacer el cambio mucho más rápido, si es que lo va a hacer por Kangaskhan para que pueda lanzar el puño incremento. Un bola sombra más para que pueda utilizar los 2 escudos, se va a arriesgar a que puede utilizarlos o no, no se arriesga, y bueno, tiene un escudo que puede farmeárselo antes de que pueda lanzar un ataque más. Se queda un poco pegado antes que le pueda lanzar un ataque más, se queda adicionado con lo que tiene y puede ser el primer escudo, pero lo deja pasar porque era surf, no es muy efectivo y le puede lanzar bola sombra, no llega a lanzar bola sombra. Acá donde puede entrar y Beltal a lanzar los pulso umbrío, onda certera no le puede lanzar por más de que sea una buena cantidad de daño, pero es un Pokémon de tipo dragón, así que considérate mejor que con el pulso umbrío puedes hacer un gran trabajo lanzándole 2, lanzándole 3, y lo mejor que puede tener es agua los 2, a menos de que te pueda baitear con un ataque de tipo dragón, ya sería muy distinto. Casi tiene la mitad de la vida y puede lanzar un pulso umbrío más, se queda con un poco menos de la mitad y eso es considerable porque todo va a depender del último poke que tiene detrás. Si es que Kangaskhan puede ganarle o no puede ganarle, se lo va a arriesgar. Tiene uno más y puede ser el pulso umbrío necesario. Esto puede ser agua lodosa, no es muy efectivo, está arriesgándose que pueda lanzar uno más. Agua lodosa, daño neutral y vamos con todo.
todo con Kangaskhan. Y el último era Excadrill. Ahora sí lo tenía preparadísimo, pero le habían sacado al Poké que necesitaba. No sé por qué no le había sacado a Excadrill, capaz le tuvo miedo al éxito. Avalancha utiliza un escudo y que va a llegar con el puño incremento. Esto es genial, le va a ser súper eficaz y que puede guardarse el escudo. Pues mejor todavía, porque con eso va a ser suficiente para que le pueda lanzar triturar y así Godra no vaya a poder hacer mucho. Si es que llega a utilizar el escudo está bien, porque puede resistir igual y va a resistir el taladrador. Por si le va a lanzar uno más lo va a resistir y creo que ya no va a poder hacer mucho porque ya se gastó todo lo que necesitaba. Puño incremento, Kangaskhan ocupa casi todo el escenario de la pantalla y tiene el triturar, puede tener puño incremento, quiere hacer la magia, le baja a Rhyperior y se lo va a bajar a Godra con un triturar a darse la cereza al pastel. Agua lodosa lo va a resistir, eso es bueno porque tiene la salud 208, no le hizo nada. Qué gran tanque, espérense a Mega Kangaskhan, ese va a estar muy bueno, ya saben que lo vamos a tener en el canal. Y pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y que estamos muy pronto a tener el Community Day de Eevee, no sé cómo vamos a hacer, son 24 videos, pero ya nos la arreglamos. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.